principales que vamos a ver, ¿cierto?, en nuestros niños y niñas. Patrones atípicos, ¿ya? Niños con de repente muchas estereotipas. Estereotipas me refiero a movimientos involuntarios, ¿cierto?, que con mucho movimiento. Y con eso también lleva, ¿cierto?, a que tengan un comportamiento un poco no esperado para lo que uno está acostumbrado a ver. ¿Sí? Eso. ¿Ya? Dificultades para poder pasar de una actividad a otra. Les cuesta mucho el cambio de rutinas y de actividades, ¿cierto? Reacciones poco habituales a las diferentes sensaciones. Y esa también es una característica súper común, ¿cierto?, en nuestros niños y niñas. Literalidad en la comprensión del lenguaje. Son niños extremadamente literales cuando tú les das y le pides que hagan algo, ¿cierto? Le das una orden, una instrucción, ¿cierto que? Entonces son tremendamente literales. Ya. ¿Por qué hablamos de un espectro? ¿Por qué se clasificó? Se tomaron todas estas características comunes y se llevaron a un solo diagnóstico, a un solo tema, ¿ya? Trastornos del espectro autista. Antes de que comenzara esta definición, estaba organizado de otra manera. Teníamos niños con síndrome de Asperger, teníamos niños, ¿cierto?, con dificultades o generalizado el desarrollo, ¿cierto?, y teníamos las personas autistas. Hoy en día se tomaron todos esos antiguos conceptos y se unieron en TEA, trastornos del espectro autista. Eso quiere decir que tenemos una amplia variedad, una amplia gama de sintomatologías, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia acá? Que el que sea un espectro nos dice que cada una de estas sintomatologías comunes, ¿cierto?, van teniendo una gradualidad distinta, ¿ok? Entonces hoy día encontramos TEA de grado 1, TEA de grado 2, TEA verbal, TEA no verbal, ¿cierto? Que se va simplificando un poco el diagnóstico, digamos, para poder poner a estos niños, ¿cierto?, dentro de un mismo grupo. El diagnóstico y la intervención temprana, sin duda, pueden mejorar, ¿cierto?, la sintomatología y la capacidad de funcionamiento de las personas que están dentro del espectro. ¿Ok? Esto es algo que yo siempre suelo decirle a las personas que me preguntan, me dicen, mira, tengo dudas, no sé si es, si no es, si lo llevé al médico, al neurólogo, lo llevé al psiquiatra, pero que me mandaron a hacerle lados, que me mandaron a hacerle otro examen. Yo les digo, ¿cuánto tiempo estás perdiendo en hacer todos estos exámenes? En que finalmente te entreguen un diagnóstico cuando nosotros como papás sabemos que hay algo que no está bien en el desarrollo. Y no tenemos que ser especialistas en el desarrollo de los niños para darnos cuenta que algo está pasando. Entonces mi consejo siempre va a ser el mismo. Interviene. Enfócate en lo que tú estás viendo más débil en tu hijo y ataca por ahí, comienza por ahí. Porque sea cual sea el diagnóstico, siempre va a ser mejor intervenir de forma temprana. Otra cosa importante, antes que se me vaya esto, tener súper claro que el TEA no es una enfermedad, ¿ya? El TEA es una condición. Por lo tanto, es algo con lo que vamos a vivir siempre, toda la vida. Y yo creo que cuando nos dicen eso, parte nuestro duelo. Porque sabemos que es algo que no lo vamos a mejorar con una operación, no lo vamos a mejorar con un medicamento. La única opción que tenemos es ayudar a nuestros niños para que
vayan siendo felices poco a poco con las herramientas que nosotros les podemos ir entregando. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son las necesidades específicas de estos niños, cierto? Dificultades en el procesamiento sensorial, ¿ya? A esto le llamamos la propiocepción. Esto tiene que ver, está sumamente ligado con la motricidad gruesa, por lo tanto tenemos niños que tienen dificultades en la coordinación, dificultades en el equilibrio, les cuesta mucho de repente hacer actividades como los otros niños, correr, se caen, ¿cierto? Y eso pasa porque los niños no son conscientes de su propio cuerpo, ¿ya? Eso es la propiocepción. Entonces, les cuesta mucho coordinar. Caminan en la puntita de los pies, ¿verdad? Y eso es la propiocepción, ¿ok? Dificultades en la integración sensorial. Eso es otro tema, ¿ya? Que también es súper importante, porque tenemos niños que tienen hiperreactividad, que tienen hiporeactividad sensorial y tenemos buscadores sensoriales. ¿Sí? La integración sensorial tiene que ver cómo mi cerebro capta los estímulos del ambiente. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos niños que son hiperreactivos a las sensaciones, tenemos niños con problemas con los ruidos, por ejemplo, hipersensibilidad auditiva, niños que son súper selectivos con las comidas, por ejemplo, ¿ya? Niños que les molesta el contacto físico con el otro, y no es porque no quieren, es porque les duele. ¿Sí es eso? Cuando vemos que nuestros niños ponemos música y no es como, ay, ya, pero que alaraco. El decibel al que ellos perciben ese ruido es tremendamente más alto al que percibimos nosotros. Por lo tanto, sus desregulaciones no es porque no quiere, porque esté mañoso, es porque de verdad le duele. ¿Okay? Así como también tenemos niños que son hiporeactivos, que se caen y no les duele, ¿cierto? Que no sé, puedes ponerle, se aprietan un dedo, no les duele, porque son hiporeactivos a la sensación del hielo. El frío, tú le pasas ¿cierto? Le pasas hielo, no sientes nada. ¿Ya? Y los buscadores sensoriales son esos niños que están constantemente buscando, ¿cierto? un estímulo, ¿ya? Esos niños por lo general tienen muchas dificultades con todo lo que es el trabajo articular. Entonces, son niños que necesitan estar en constante movimiento. Esos niños que dan vuelta en círculo, ¿cierto? Que corren para un lado, que corren para el otro, que se menean todo el tiempo. Son niños que son buscadores sensoriales, necesitan el estímulo para sentir su cuerpo, para sentir el mundo, ¿ok? Tenemos dificultades, ¿cierto?, en la comunicación. Y esto es súper importante. Cuando tenemos niños que son chiquititos, que están en la primera infancia, por lo general nos encontramos con esto, con la ecolalia, ¿cierto? La ecolalia es cuando yo digo algo y el niño automáticamente repite lo mismo que dije, ¿cierto? O sea, digo, ¿quieres jugo? ¿Quieres jugo? ¿Quieres una galleta? ¿Quieres una galleta? Esa es la ecolalia, la repetición del discurso, ¿ya? Literalidad es la comprensión del mensaje. Y aquí yo creo que todas las que somos mamás neurodivergentes nos hemos dado cuenta de eso, ¿cierto? Si yo le digo, estoy muerta de frío, no te mueras, abrígate, ¿cierto? O lo que digo, cierra la ventana, sube, cierra la ventana, porque le dijeron cierra la ventana, pero no le dijeron cierra todas las ventanas. Entonces, son extremadamente literales al momento, ¿cierto?, de captar el mensaje. Dificultades en la verbalización, ¿cierto?, y en la organización de ideas. Son niños que, si bien a algunos les cuesta más tiempo comenzar con el proceso de lenguaje verbal, hay otros que
que están en el grado 1 o los antiguamente llamados Asperger, que empiezan con un lenguaje muy temprano, ¿ya? Pero es un lenguaje distinto. Es un lenguaje distinto. Cuando nosotros escuchamos a un niño TEA hablar, el sonido y su verbalización es súper plana. Ellos no usan la exclamación, o sea, de repente con suerte la pregunta, pero son niños súper planos en el lenguaje, ¿ya? Y en la organización de las ideas. O sea, de repente te pueden estar hablando de una cosa y se acuerdan de algo y te lo dicen. Y tú dices, ya, pero que me estabas contando de otra cosa. Ah, ya, sí, verdad. O sea, les cuesta mucho organizar el discurso para poder verbalizar, ¿ya? La rigidez cognitiva. Y esto también es una característica que se ve mucho, ¿cierto?, en los niños. El hiperfoco. Niños que se concentran en una sola actividad, en algo que a ellos les esté motivando y lo demás lo bloquean. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que en el colegio me dicen que mi hijo tiene déficit atencional porque no se concentra. Entonces yo digo, a ver, ¿pero no se concentra en nada? ¿O se concentra en lo que a él le interesa? ¿Cierto? Porque si no se concentrara, ¿cómo aprende? ¿Me entiendes? Entonces son niños con hiperfoco, con gustos restringidos, y eso está súper vinculado al hiperfoco. Si yo tengo un niño que le gustan los dinosaurios, su hiperfoco va a estar todo el rato buscando cosas de dinosaurios, estudiando de los dinosaurios, dibujando dinosaurios, ¿cierto? Y lo demás lo bloquea. Problemas con los quiebres de rutina. Hay niños que son tan regidos a su rutina que les cuesta muchísimo, por ejemplo, cuando van en un auto y uno cambia de dirección, se desregulan. ¿Por qué te fuiste por allá? Si era por acá. Sí, a ese nivel. O pasa algo en su rutina del día, se quiebra y termina en una tremenda desregulación emocional porque él tenía otra cosa en su cabeza. Ellos son extremadamente estructurados a nivel cerebral, por lo tanto todo tiene que ser así. Me dijeron que tenía que tomar desayuno, vestirme, lavarme los dientes, ir al colegio, estar en el colegio, volver del colegio, almorzar, cambiarme ropa, y resulta que en ese que yo salgo del colegio no me fui a almorzar a la casa, me fui a almorzar a la casa de los abuelos. ¿Y por qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no se hace como me dijeron? Y ahí es donde es súper importante la anticipación, ¿ya? Y del desarrollo, ¿cierto? Un desarrollo disarmónico. Sí o sí, eso lo vamos a encontrar. Niños que tienen habilidades cognitivas muy altas, pero resulta que no controlan el tiempo. ¿Cierto? Niños que tienen desarrollada la habilidad de la motricidad fina, pero así maravillosamente, pero no hablan. ¿Ya? Entonces siempre vamos a encontrar un desarrollo disarmónico en las áreas de desarrollo. Algo muy alto y algunas cosas que están muy disminuidas. ¿Ya? Y dentro de eso, ¿cierto? También el débil desarrollo de las habilidades sociales. ¿Ya? Son niños que les cuesta mucho. Y lo pasa porque de repente no tengan interés por interactuar con el otro. Pasa porque no saben cómo hacerlo. No tienen las herramientas para hacerlo. Liliana, con lo que estabas diciendo anteriormente, yo tengo a mis dos sobrinos con TEA y mi cuñado es TEA, él es dentista. Entonces, igual nos sorprende porque él en la universidad nunca ocupó un cuaderno, todo lo tenía aquí, no se queda adelantado, pero escribe una falta de ortografía que te morí. Y uno dice, pero ¿cómo si este tipo es tan inteligente escribe tan mal? Es por eso. Exactamente, porque hay una desarmonía en el desarrollo. Así es. Y lo podemos ver hasta en algo. ¿Y cuántos adultos? Él no estaba diagnosticado, que no pero cuando mis sobrinos lo tenían,
Cualquier cosa, pregunta algo, me avisan. ¿Ya? La propiocepción. ¿Cómo la podemos trabajar? ¿Ya? Esto que está asociado a la motricidad. Realizar actividades que favorezcan el desarrollo de la motricidad gruesa. Tratemos de no tener niños sentados frente a una pantalla todo el día, menos si están dentro del espectro autista. Yo sé que es difícil, es complicado, a mí también me pasa. Que quieren estar todo el día acostados. Olvídense cuando entran a la adolescencia. Espera, porque... Quieren estar todo el día acostados en la cama con el celular, y con el computador y con los audífonos aquí. Yo haciendo 1000 señas para que me vea, primero, y para que me escuche, ¿o no, mamá? Sí. Es tremendamente complejo, ¿ya? Entonces, tratar de que hagan actividades de motricidad gruesa, ¿ya? Como por ejemplo, juegos de pelota, circuitos de equilibrio, ¿ya? Escaladas, jugar a esquivar obstáculos. Son cosas que no son tan difíciles de hacer y que las podemos implementar en la casa, ¿ya? Podemos ayudarlos con eso. Hacerlo, si vemos que camina en la puntita de los pies, tratar de a poquito que vaya firmando el talón. Entonces juguemos ahora a caminar en los talones. ¿Qué te parece? Ahí puede que haya algún tema ahí, pero ahora... Mira. Tratar de que el juego de imitación también es súper importante con ellos, ¿ya? Eso. Integración sensorial. Utilizar estrategias sensoriales, ¿cierto?, que promuevan la regulación de los sentidos. Cómo el cerebro se va acostumbrando, ¿cierto?, a los distintos sentidos. Siempre es importante tener en cuenta en qué área sensorial está más débil mi hijo, ¿ya? Porque no necesariamente tienen que ser todas. Mi hijo, por ejemplo, cuando era chiquitito tenía mucha hipersensibilidad auditiva. Hasta el día de hoy, pero eso ya se ha ido mejorando con el tiempo y con las terapias, ¿ya? Hay otros niños que tienen muchos temas con la alimentación. Entonces, tratar de detectar nosotros como papás o como docentes, ¿cierto?, dónde está el problema sensorial más importante. Y luego de eso, terapias con terapeuta ocupacional. Eso, chiquillos, es clave para poder ir mejorando todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con la regulación, ¿cierto?, de las sensaciones de los niños, sobre todo en la primera infancia. Si nosotros intervenimos tempranamente, esto vamos a ir viendo a medida que los niños van creciendo, ¿cierto?, avances súper importantes. Se utilizan ejercicios, por ejemplo, de presión corporal, sobre todo para los niños que tienen hiporreactividad, ¿cierto? El que sientan su cuerpo, ¿ya? El que les permita darse cuenta que están ahí, que están aquí en el mundo, porque ellos no logran sentirse, ¿ya? Para los niños que tienen dificultad, ¿cierto?, con todas las sensaciones vestibulares, que es el movimiento, los columpios, las pelotas de rebote, masajes con cepillado, cuando pasan cepillos por el cuerpo, ¿cierto?, para poder sentir lo que es una cosquilla, porque a ese nivel hay niños que les cuesta sentir eso, ¿ya? La discriminación textil, por ejemplo, con táctil, con distintas texturas, ¿ya? Hay niños que les cuesta, por ejemplo, lo áspero, el roce, las etiquetas, ¿cierto? Es un típico. Córtame la etiqueta, porque les molesta, ¿ya? Y la discriminación auditiva. Eso es más o menos lo que se trabaja con el terapeuta. Alteraciones en la comunicación. Estas alteraciones se dan tanto a nivel verbal como no verbal, ¿ya? Entonces tenemos niños que les cuesta mucho entender el lenguaje no verbal. Entonces de repente nosotros tratamos de explicar y de hablar con las manos y el niño no entiende nada, ¿ya? Y a ellos también les cuesta mucho expresarse con el lenguaje no verbal, ¿ya? No hablan así, o así, ¿cierto? Ya. Para esto es súper importante la evaluación y el apoyo fonoaudiológico, ¿ya? Con ejercicios de repetición, por ejemplo, cuando hay niños que todavía no han desarrollado el habla, ejercicios fonoarticulatorios que les ayudan a articular bien las palabras y los fonemas, porque por lo general les cuesta, por ejemplo, pronunciar bien,
o son todo lo contrario, pronuncian muy bien, o de repente no la entendemos ni la otra, ¿ya? Utilización de imágenes para acompañar el mensaje, siempre, siempre, sobre todo cuando se están iniciando en el proceso de comunicación, porque como tienen dificultades para entender y comprender el mensaje, al niño le cuesta mucho, ellos no tienen la capacidad de hacerse la idea mental de lo que yo le estoy hablando. Entonces, si yo le estoy diciendo que va a volver al colegio, que va a ir al colegio y nunca ha visto el colegio, no logra asimilar lo que yo le estoy transmitiendo. Entonces, acompañémonos siempre de imágenes. ¿Qué tipo de imágenes? Simples, sencillas, ojalá pictogramas, con no tanto decoración, ni adorno, ni fondo, cosas súper simples que sean fáciles para que ellos lo vayan incorporando en el cerebro, ¿ya? Mensajes cortos y claros. Vamos a hacer la tarea, así que saca el cuaderno de la mochila, saca el lápiz y el libro. Los niños miran la mochila, tengo 5 cuadernos, ¿cuál saco? Y el estuche está lleno de lápices, y tengo 3 libros, entonces tenemos que ser súper concretos y mensaje corto. Saca el cuaderno rojo de la mochila. Y ahora saca el lápiz negro y vamos a escribir en el libro azul. ¿Ya? Porque si no... Pero alcanzas a hacer así. Porque si no vamos a generar esta frustración, porque en el fondo no entienden la instrucción, no saben qué es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Y con los fonoaudiólogos, ¿cierto? Tratar de trabajar siempre... las mayores dificultades de los niños con TEA está en el nivel semántico y pragmático del lenguaje, ¿ya? En el significado del mensaje, de las palabras y en cómo lo utilizo. Por lo tanto, son niños que les cuesta, por eso les cuesta mucho comprender el mensaje, y la pragmática tiene que ver cómo yo uso ese lenguaje. Por lo tanto, tenemos niños con dificultades en los tiempos verbales o que hablan en tercera persona, ¿cierto? No sé, pues León cuando era chiquitito me decía, mamá, León se comió toda la comida. Entonces ahí hay que ir regulando, ¿cierto?, en cómo yo utilizo el lenguaje. No sé, los tiempos verbales de repente, conjugan mal los verbos. Y eso es algo que hay que intervenir porque después les va a afectar más aún en el desarrollo de las habilidades sociales, ¿cierto? Ya, no, me faltó algo importante. Evitar el lenguaje figurado. No lo entienden. Si yo les dijera en 10 minutos, se están cayendo los jotes asados. ¿Dónde están los jotes asados? ¿Dónde están? No entienden el lenguaje figurado y es algo que también se trabaja, ¿ya? La rigidez cognitiva, ¿ya? Anticipar siempre frente a algún cambio de rutina. Siempre. Eso nos va a ayudar mucho a controlar las regulaciones emocionales, ¿ya? Decirles cuando vamos a cambiar algo durante el día, por ejemplo. Tampoco los anticipemos con tanto tiempo, porque si no vamos a generar mucha ansiedad en ellos. Entonces tiene que ser en el minuto, ¿cierto? En el minuto. Si no, generamos un tremendo cuadro ansioso. Evitar las sorpresas. No. O sea, de repente uno quiere como decirle algo, ¡sorpresa! ¡Ay! Salen corriendo. No, ¿por qué? ¿Por qué no estás aquí? Tú no tienes que estar aquí. ¿Ya? Entonces, evitemos la sorpresa. Tratemos. Yo sé que de repente para uno, como papá, como mamá, como profe, es fome porque en el fondo tú ves que los otros niños todos los disfrutan, pero llévale un corpóreo a la sala y no le avisáis y no les gustan los monos grandes y no les dijiste que iban a ir, que a la escoba. Entonces hay que tratar de evitar las sorpresas por ahí, ¿ya? Ir incorporando nuevos intereses desde sus propios intereses previos. Si yo quiero que un niño aprenda otra cosa, ¿ya? Poder incorporar otro aprendizaje
tengo que tratar de ligarme del interés que ya tiene. Entonces, si le gustan los aviones y yo quiero trabajar, no sé, matemáticas con él, contemos avioncitos, ¿ya? Busquemos cosas que estén ligadas para que no sea tan estresante para él, ¿ok? Entregar siempre una respuesta coherente y concreta. Hoy día, no sé, todos los viernes León, bueno, por culpa de la abuela, todos los viernes comen papas fritas y en la casa de la mía. Yo ahora estaba un poquito subido de peso, entonces, León, vas a tener que dejar de comer papas fritas los días viernes. ¿Por qué? Porque en realidad no es saludable para ti. ¿Pero por qué? ¿Por qué no es saludable? Porque te puede hacer que aumentes de peso, ¿ya? ¿Y eso en qué afecta? Que tu salud puede ir empeorando. Lógica, todo el rato. Si tú le dices, no vas a comer papas fritas, ¿por qué no? No, porque se cambió el menú. ¿Pero por qué? Queda la escoba. Tenemos que ser súper concretos y respuestas coherentes que le hagan sentido. Porque son tremendamente inteligentes. Y su cerebro funciona distinto y eso es una de las cosas que más nos cuesta a nosotros como neurotípicos entender. Y es una de las cosas que más nos duele como papás también. Que nunca nos vamos a poder poner 100% en el lugar de ellos. Porque no sabemos cómo procesan la información, solo sabemos que lo hacen de forma distinta a la de nosotros. Ya. El desarrollo disarmónico, ¿cierto? Identificar cuáles son las fortalezas y las áreas del desarrollo que se encuentran potenciadas, ¿ya? Y tener claridad e identificar cuáles son las áreas que se encuentran más débiles y comenzar a intervenir de forma temprana, ¿ya? Con esto, que está súper potenciado, por lo general no vamos a tener tantos problemas a no ser que lo enfoquen, ¿cierto? Su hiperfoco sea en algo que en realidad le pueda traer algún tipo de problema, pero no pasa generalmente. Pero esto sí. Aquí, en lo que estamos viendo, tenemos que saber identificarlo pronto y comenzar a intervenir. Y ver qué profesionales, ¿cierto?, nos podrían ayudar mejor. Habilidades sociales. Esto es súper importante. Tenemos que entender que el fortalecimiento de las habilidades sociales no es algo que se da de un día para otro. Eso requiere tiempo, requiere trabajo, ¿ya? Requiere muchas veces una terapia o que nosotros vayamos modelando qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no. Aquí tenemos un tema, porque muchas veces pensamos que las dificultades en las habilidades sociales se dan solamente cuando tenemos niños que se aíslan, que no quieren ser parte del grupo, que les cuesta relacionarse con sus padres, ¿cierto? Pero aquí el problema no está solamente ahí. El problema del desarrollo de las habilidades sociales es que el niño no logra comprender cuál es la media. Entonces de repente tenemos niños súper extrovertidos, súper faltos de lógica, de repente, todos son mis amigos, hola amigos, ¿cómo están? El mío es así, tengo que estarlo regulando porque quiere entrar a todos los grupos, llega y entra, hola, ¿cómo están? Y uno así como, al principio como, ¿verdad? Entonces, por una parte es bueno, cuando son con las habilidades demasiado extrapoladas al nivel de que no se aíslan, porque son mucho más terapiables, ¿ya? Uno puede llegar mucho mejor porque van a querer recibir el mensaje y hablar con el otro, interactuar. Cuando tienen las habilidades más bajitas en ese sentido, que se aíslan, que quieren estar solitos, es un poquito más complejo, ¿ya? Hay que tratar de ayudarles un poquito más. Pero en los dos extremos hay problemas, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que lograr es ir poco a poco aminorando esa brecha y que el niño quede lo más cercano al medio, a poder regularse con las habilidades, ¿ya? No obligar a ser parte de reuniones o celebraciones en las cuales no se siente cómodo. Y eso es una de los mayores errores que cometemos nosotros como adultos.
ellos hablando, es súper complicado. Entonces, si un niño nos dice, no quiero ir, o cuando nos damos cuenta que la conducta es repetitiva, ¿ya? Y que cada vez que yo lo llevo a cierta parte hay desregulación, vamos viendo dónde se está dando esta desregulación y por qué. ¿Será que hay mucho ruido? ¿Será que le molesta mucha presencia de gente? ¿Será que tiene dificultades con percibir a través de lo visual, las luces? Todo se conjuga, ¿ya? Comenzar la interacción poco a poco. Si vemos que tenemos un niño que tiende a aislarse, que le gusta estar solito, ir de a poquito. ¿Ya? Y en esto es súper importante el tema del regreso a clase, sobre todo para los que somos profes. Cuando recibimos un niño con estas características y nosotros tenemos toda la intención de incluirlo dentro del aula, tenemos que ser súper cuidadosos porque no hay que dar y incluir al niño. Eso no es inclusión. La verdadera inclusión es adaptarme a las necesidades de ese niño. Y si ese niño no está preparado todavía para estar durante toda la jornada con un grupo grande de pares, voy de poquito. Le doy su espacio. Respeto que necesite un tiempo solas. Voy y me gano la confianza de ese niño. Poco a poco. Estimulamos de poquitito. Voy de a uno. Llevo un compañerito al que tenga el mismo interés, ¿cierto? Voy de a poco, pero no puedo llegar y poner a los niños, recibamos todo, más bonito para el bravo. No, ya tenemos que ir de a poquito, ¿ok? Entonces, bueno, respetar sus espacios de tiempo a solas, eso es súper importante. Y esto también es tremendamente importante. No oculten la condición de sus hijos. No tiene nada de malo. Es la sociedad, el entorno, la que tiene que adaptarse. Empodérense de la neurodivergencia de sus hijos. Eso es algo que yo siempre digo. No tengo por qué decirlo. Entonces, lo comunico, lo verbalizo. ¿Para qué? Para que la otra persona, ¿cierto?, sepa y entienda que mi hijo va a actuar de forma diferente porque su cerebro funciona distinto. Simple. No tengo por qué dar más explicaciones. ¿Ya? Sé un modelo y modifica la conducta desde el amor y desde el respeto. Si yo trato de modificar la conducta de mi hijo con gritos, él va a aprender exactamente el mismo modelo. Por lo tanto, en el colegio no grita, le va a pegar al compañero, se va a desregular. ¿Ya? Entonces, pensemos siempre que nosotros como adultos somos el modelo. ¿Ya? Y son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo también. Porque somos mamás, somos papás, somos profes, pero no somos despiertos. Y muchas de nosotros nos hemos desregulado nosotras mismas al querer controlar a nuestros niños. Y es complejo porque después viene todo ese sentimiento de culpa. ¿Cierto? Le hablé mal, le grité. Pero ¿quién nos enseña? Nadie. Si bien, o sea, de partida nadie nos enseña a ser papás, menos nos enseñaron a ser papás neurodivergentes. Por lo tanto, siento que la culpa es algo que tenemos que empezar poco a poco a erradicar nosotros como papás. Y darnos cuenta que cada cosa que hacemos es buscando el bienestar de nuestros hijos. Y si nos equivocamos, nos paramos y buscamos otras opciones. Pero lo hacemos desde el amor. ¿Ya? Y esto es súper importante. Por eso es importante que también lo podamos organizar al resto de las personas. ¿Ya? Tener siempre claro que nuestros niños no hacen las cosas que hacen porque son mañosos, porque son malcriados, ¿cierto? Porque son agresivos, peleadores. Lo hacen porque no conocen profundamente. Y en eso es clave que nosotros como adultos les enseñemos y les modelemos cómo debe ser. ¿Qué pasa si yo no atiendo estas necesidades? Todas estas que vimos anteriormente. ¿Qué va a pasar? Llevamos a nuestros niños y niñas, ¿cierto?, a
o a tener condiciones emocionales que los llevan al límite, ¿ya? Como la angustia, la pena, la frustración, la irritabilidad, el estrés, la desmotivación, ansiedad y falta de autoestima. Y eso es clave, sobre todo cuando empiezan el proceso de adolescencia, de pubertad, ya sentirse distinto porque ellos logran darse cuenta que son distintos, que funcionan de forma distinta. Pero tenemos que hacerles entender que el que sean distintos no está mal, no tiene nada malo. Y para eso hay que trabajar muchísimo la autoestima, cómo se ve, ¿ya? Porque lamentablemente hay mucho bullying, hay muchos niños, los niños son súper crueles. Sobre todo en la primera etapa de escolarización, desde primero básico a quinto básico, son sumamente crueles los niños. Entonces no tienen filtro. Pero tenemos que fortalecer mucho la autoestima, ¿ya? Tú lo haces bien, eres súper inteligente, puedes hacerlo, cuentas conmigo, tratar, ¿cierto?, de manejar esa y todo esto, ¿cierto?, también, todo esto, todas estas emociones se van a ver reflejadas en la conducta, ¿ya? Es inevitable. Si tenemos un niño frustrado, vamos a tener shock, sí o sí, ¿ya? Si está irritado, también. Si está con mucho estrés o ansiedad, vamos a tener niños que no pueden dormir bien, que les cuesta conciliar la rutina, ¿ya? Entonces, todo esto puede alterar la conducta. Las emociones están sumamente ligadas. ¿Cómo lo abordo? Primero, repetir lo que dije al principio. Recordar y entender siempre que las neurodivergencias no son una enfermedad, sino una condición. Por lo tanto, si bien hay mucha farmacología que es usada en niños y niñas neurodivergentes, es una farmacología que no está diseñada para eso, ¿ya? Está diseñado para atacar otro tipo de enfermedades, porque los medicamentos son para eso, para curar enfermedades. Esto es una condición, ¿ya? Entonces, los medicamentos lo que hacen, claro, los ayudan como efecto secundario a regular algunas cosas y a adormecer la conducta, ¿okay? Entonces, si yo veo que mi hijo está tremendamente desregulado, lo más probable es que la neuróloga nos diga aripiprazol, ¿cierto? Porque el aripiprazol es un medicamento que está diseñado para las condiciones de la epilepsia y como efecto secundario lleva a los niños a la calma, ¿ya? Entonces, yo sé que muchos de nosotros hemos recurrido a la farmacología. Yo por 8 años estuve usando la farmacología y me empecé a dar cuenta que claramente cuando mi hijo tomaba el fármaco se adormecía la conducta hasta cuando pasaba el efecto del medicamento, ¿ya? Pasaba el efecto del medicamento que lo adormecía y León volvía a ser el mismo León de siempre y mucho más desregulado muchas veces porque se desconectaba tanto que no entendía de repente por qué estaba en un estado como de letargo y después de nuevo estaba como tan hiperactivo. Entonces era súper difícil. Lo otro que hay que tener claro es que el cerebro de los niños neurodivergentes es distinto, por lo tanto la farmacología también actúa de forma distinta y no todos los medicamentos que son utilizados, ¿cierto?, para poder regular o calmar a una persona va a funcionar de la misma manera en ellos, ¿ya? Entonces muchas veces tenemos que ir haciendo cambios de fármaco cada cierto tiempo porque le da el efecto contrario. El cerebro se acostumbra. No, en vez de calmarse, está 3 horas saltando arriba de la cama. Entonces tenemos que ir buscando alternativas y en esto vamos probando una cosa, probando otra, probando. Y es un sinfín de medicamentos. Si bien hay algunos cuando los niños están
muy desregulados. Tenemos que tratar de medicarlos un poquito como para poder intervenir, para poder regular. No es algo que debamos hacer nosotros como papás, o que nos obliguen en el colegio, es que tiene que medicarlo. No, que tiene que medicarlo porque no funciona así en la sala de clase. Pucha, pero ¿y el daño que le estoy generando a nivel cerebral a mi hijo con todas esas cosas? ¿Ya? Y no se sientan culpables si están medicando a su hijo. Yo lo hice por 8 años. Y me sirvió en un momento en el colegio. Igual lo cambié como 4 veces de colegio, porque aunque lo medicara tampoco estaba el colegio apto para atender. ¿Ya? Entonces, ¿cómo los trato? ¿Qué hago? ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo lo apoyo? Ser neurodivergente es una condición, por lo tanto no existe medicina, ¿cierto?, que les sane. No hay. Lo que sí existe son fármacos que pueden ayudar a regular ciertas conductas o a adormecer ciertas conductas por un periodo de tiempo. ¿Ya? ¿Cuál es la mejor opción? La mejor opción siempre es informarse, buscar alternativas, ¿ya? Y tener claro siempre cuál es la necesidad específica que tiene mi hijo. ¿A qué tengo que apuntar? Y para eso las terapias son fundamentales. En las neurodivergencias, más que los medicamentos, lo fundamental es la terapia. Buscar un profesional que pueda atender y ayudar, ¿cierto?, la necesidad específica del niño. Recordemos que esto es un espectro, por lo tanto, no todos los niños tienen las mismas necesidades ni sintomatología. ¿Ya? Entonces, tratar de intervenir a tiempo. Otra cosa importante, ser súper selectivos nosotros como papás con el tema de la educación. Yo sé que todas quisiéramos entregarle a lo mejor la posibilidad de estar en los mejores colegios, pero resulta que esos colegios realmente no tienen profesionales aptos para trabajar con nuestros niños. Y las desregulaciones aumentan, y las llamadas por teléfono a cada rato aumentan, y uno no puede trabajar tranquilo porque te están llamando, que ir a buscarlo. Entonces, dentro del abanico de posibilidades que tenemos dentro de la educación, buscar donde estén los profesionales idóneos para trabajar con nuestros niños, por lo menos hasta que nuestros niños se adaptan a la escolarización, ¿ya? O contar con profesionales externos, ¿cierto?, que lo puedan ayudar a insertarse en la sala de clases si lo vamos a tener en un colegio donde no hay niños, ¿ya? ¿Qué buscamos nosotros como padres? Esto es súper importante que nos preguntemos. ¿Buscamos bloquear la conducta o la emoción de nuestros niños? ¿O acompañar y apoyar el camino para fortalecer la habilidad que pueda estar desarrollando? Y es súper válido que ustedes me digan esto, porque muchas de ustedes pueden estar colapsadas y no quieren más, lo único que quieren es que pare de gritar, que pare de saltar, que pare de correr, que se duerma. Válido. Todo lo pasamos. ¿Ya? Pero si lo que ustedes quieren es esto, ¿ya?, acompañar el proceso para que el niño pueda desarrollar mejor la habilidad, pueda estar más abierto, ¿cierto?, a las terapias, entonces les vamos a contar un poquito cómo lo podemos hacer. ¿Ya? Hace un año atrás yo descubrí esta maravilla y me cambió la vida, que son los aceites esenciales. Y me cambió la vida literalmente. Literalmente me cambió la vida porque mi hijo es otro niño. Y me emociona un poco recordarlo porque él alucina con su aceite. Ha vendido como 3 kilos. Los ama. No vive sin ellos, ¿ya? Bueno, ¿qué son los aceites esenciales? Son compuestos aromáticos volátiles, ¿ya?, naturales, que se encuentran en distintas partes de las plantas, de todas las plantas tienen estos compuestos volátiles y que los extraemos, ¿cierto?, a través de los aceites. Y tienen como función esta maravilla, la renovación celular, ¿ya?, la protección, y cumplen una
puros, seguros, efectivos y que cuentan con una certificación que se llama CPTG, que es una certificación que la entregan 8 pruebas que comprueban que el aceite, que esa botellita de aceite que llega a nuestra casa es 100% puro. Ya, pero cualquiera me dice eso, si total. Para venderme un aceite, cualquiera me dice. Nuestros aceites tienen un número de lote aquí abajo, ¿ya? Todas las botellitas originales de doTERRA tienen un número de lote, ¿ya? Hay una página que tiene doTERRA que se llama Search to Use, donde nosotros ingresamos a este número de lote y nos arroja automáticamente todas las pruebas y el certificado CPTG de pureza de doTERRA. ¿Podemos mentirles con eso? Imposible, ¿ya? ¿Cuáles son los principales beneficios de los aceites esenciales? Acompañar y prevenir sintomatologías físicas y emocionales, ¿ya? Son seguros y efectivos, lo que permite, ¿cierto?, que sean usados desde niños muy pequeñitos, desde el mes de vida, hasta ancianos, mascotas, nosotros, nuestros niños, todos podemos usar, ¿ya? Pero ¿cómo los aceites de doTERRA pueden ayudar a los niños neurodivergentes? ¿Cómo pasa eso? Porque la estructura cerebral, ¿cierto?, permite ir mejorando poco a poco su función. Los aceites esenciales son fundamentales en la renovación celular y eso también influye en nuestras neuronas, en la conexión neuronal, ¿ya? Si nosotros usamos el protocolo correcto, con los aceites correctos y con las dosis correctas, vamos a ver resultados que de verdad nos pueden impresionar. Porque logran, ¿cierto?, que el cerebro se expanda un poquito y que haya muchas más conexiones neuronales, ¿ya? ¿Cómo pasa esto? Porque cuando nosotros inhalamos un aceite esencial, ¿ya?, el bulbo olfatorio en nuestro cerebro se activa, ¿ya? Y esto está vinculado directamente a los procesos cerebrales que van a estimular la sinapsis neuronal, por lo tanto, es una herramienta que nos permite apoyar la concentración, el enfoque y la calma. ¿Ok? ¿Por qué funciona? Porque cuando inhalamos estas moléculas volátiles del aceite esencial, sus moléculas se van al sistema límbico, el que está directamente relacionado, ¿cierto?, con la razón y las emociones. Porque es ahí donde se genera el procesamiento de la razón. Cuando yo inhalo un aceite esencial y la conecto con la emoción correcta, puede ser nuestro salvavidas. Mi hijo, por ejemplo, él adora el aceite de limón eucalipto, que es tremendamente fuerte. O sea, yo lo vuelvo y es como, ¿pero por qué? O sea, ni la lavanda, o sea, también las ama, pero su favorito es el limón. Entonces, cuando yo le pregunté, León, ¿por qué te gusta tanto el limón eucalipto? Porque me recuerda a la playa. Y yo retrocedí el paso para atrás y dije, no, huele a repelente. Entonces él conecta el aroma del limón eucalipto con sus vacaciones fuera, en la playa. Entonces él lo huele y es como, wow, estoy en Brasil, y empieza y se arma el medio cuento y su emoción cambia inmediatamente. Entonces, así de maravilloso, ¿ya? Nos ayudan también, ¿cierto?, con el control hormonal, ya que las moléculas volátiles llegan a nuestros pulmones por donde, ¿cierto?, ingresan a todo nuestro sistema circulatorio, proporcionando los beneficios en todo el organismo. ¿Cómo funciona nuestro organismo? En tan solo 22 segundos las moléculas llegan al cerebro cuando
inhalamos, ¿ya? En 2 minutos llegan al torrente sanguíneo y en 20 minutos ya están en todas las células de nuestro organismo. ¿Okay? Tenemos 3 formas de uso de los aceites esenciales. El primero que es el uso aromático, ¿ya? Y es el más seguro de todos. Lo podemos inhalar directamente desde la botella o como lo hicieron ustedes con la menta. Y también en un difusor, que son maravillosos, sobre todo para dormir. El uso tópico, que lo hacemos siempre diluido, porque recordemos que son aceites 100% puros. No tienen nada, por lo tanto también son súper potentes. Entonces, siempre, sobre todo el niño, lo diluimos. Tenemos una tabla de dilución y lo hacemos con aceites portadores, que puede ser el aceite extraccionado a coco, aceite de almendras, aceite de jojoba, y en el caso que no tengamos nada en la casa que nos pueda servir, el aceite de oliva. ¿Ya? Y también tenemos esta maravilla que solo nos da doTERRA, y es el uso interno de los aceites. Eso es algo maravilloso y ya ahora contamos con la autorización del IST para que nuestros aceites puedan ser consumidos. ¿Todos podemos consumir los aceites de forma interna? No. Solo adultos. ¿Ok? ¿Quiénes son adultos? Personas sobre los 11 años. Todas las personas sobre los 11 años podrían hacer uso interno del aceite. Mi hijo tiene 13 y todos los días hace uso interno del aceite. El capsulito. Exactamente, para personas, pero eso ya es como más específico, lo vamos viendo con cada. Aceites que me puedan ayudar, ¿cierto? Sobre todo con mis niños neurodivergentes tenemos una tremenda gama. ¿Ya? Balance, Adaptive, bergamota, copaiba, cedro, vetiver, santo vetiver. Para los que conocen vetiver, santo vetiver. Lavanderpis, que es otro aceite muy bueno para ayudarlos con el sueño. Incienso. Este es un aceite que tiene que estar en nuestras casas. El romero, la lavanda, el limón. ¿Ya? ¿Qué vamos a poder trabajar con estos aceites? La irritabilidad, la obsesión, la desconexión, la angustia, ansiedad, el miedo. El Adaptive es maravilloso para la crisis de pánico, alarma. Tristeza, desgano, falta de concentración, romero limón, maravilloso. Autoconcepto, sueño reparador, vetiver, balance y cedro. Bloqueado hasta el otro día, 10 de la mañana. Estrés. ¿Ya? Hay otra opción que es esta, que es el maravilloso kit de niños. ¿Ya? Este kit está diseñado para niños desde 1 año y medio más o menos hasta los 8 años, aproximadamente 9 años, dependiendo mucho del peso y la talla del niño. ¿Ya? Si tenemos un niño que tiene 8 años, pero su ansiedad ¿cierto? Es tan grande que está sobrepeso, a lo mejor este kit no va a ser suficiente. ¿Ya? Entonces tenemos que ir viendo siempre cuál es la mejor opción. La diferencia de este kit es que estos son roloncitos que vienen limpios. ¿Ya? Y que también nos ayudan a trabajar todo eso, pero además nos ayudan a trabajar sintomatologías físicas. ¿Ya? Como por ejemplo, ayudarlos con la prevención de enfermedades, para trabajar toda la parte inmunológica, para cuando se caen, ¿cierto? Para los dolores de crecimiento, todo eso viene también en este kit para niños pequeños. Estrategias para el regreso a clase. Si eres papá o mamá, comienza a retomar o a formar la rutina de sueños y de actividades de tus hijos. Eso es tremendamente importante y es súper clave que nosotros como papás nos hagamos responsables de esto. ¿Ya? Comienza por lo menos 2 semanas antes del ingreso a clase a recuperar la rutina de sueño. Si durante el año mi hijo se acuesta a las 8:30 de la tarde, por lo menos 2 semanas antes tengo que empezar con eso. Y esto calza no solamente para los neurodivergentes, los neurotípicos también. Anticipa a tu hijo o hija. Cuéntale de forma corta y concreta sobre lo que se viene. Yo no puedo pretender
no contarle nada a mi hijo, llegar el primer día de clase y dejarlo, aquí está, pásalo listo, chao. No podemos hacer eso con nuestros niños. ¿Ya? Tenemos que contar. En lo posible, ellos son tan concretos, en lo posible utilicen fecha y hora. Y para eso son perfectos los calendarios. El día 4 de marzo, mira, este es el calendario, 4 de marzo, que es día miércoles, tú vas a volver al colegio a las 8 de la mañana. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos marcando los días. Vamos a evitar un tremendo cuadrazo. ¿Ya? Digo, además de calendario. No, es que los anticipan, pues, le dan seguridad. Faltan tantos días para Navidad. Sí, Para vacaciones, faltan tantos. Ni me diga, porque mi León ya, la convención en Utah en septiembre y ya nos tiene dos mareados. ¿Cierto? Ya vamos a cerrar la casa. Ya, cuéntale cómo será su sala, su colegio, quién será su profesor jefe. ¿Ya? Ojalá apoyarse por favor. Cuenten siempre en el colegio que sus hijos tienen una neurodivergencia. Que ustedes ya lo saben, si no lo saben imposible, pero si lo saben, no lo oculten. Porque es la única forma de que los profesores también se preparen para recibirlo. Si no, nos encontramos con profesores que no tienen ni idea y que no es su culpa tampoco, porque yo nunca dije en el colegio que mi hijo tenía una neurodivergencia. ¿Ya? Entonces, como le vamos a contar al colegio, le vamos a pedir que por favor, si nos pueden ayudar, ¿cierto? Con alguna página web, algo donde salga la foto del nuevo profesor, cómo va a ser la sala, etc. Para que los niños se puedan ir haciendo una idea mental de qué es lo que se viene. ¿Ya? Muéstrales un informe. Mostrémoslo. Esto es lo que tú vas a empezar a usar desde tal día. Todos los días de lunes a viernes. Y si me enfermo, no lo vamos a usar si te enfermo. No te tienes que quedar con el uniforme en casa, porque tenemos que ser súper detallistas. ¿Ya? Sus útiles escolares, su delantal, todo lo que vayan a usar durante la vida. Comienza a incorporar un objeto de apego. Y esto sobre todo para los que recién van a comenzar la escolarización. ¿Ya? Algo con lo que ellos se sientan seguros, empieza a decirles que eso los va a acompañar al colegio, que los va a hacer sentirse mejor, ¿cierto? Y les va a ayudar mucho a que el primer día de clase sea mucho más regulado, porque van a poder contar con ese objeto de seguridad. ¿Ya? Y da a conocer, ¿cierto?, la condición de tu hijo al colegio y a los profesores. Eso es fundamental. Si eres profesor, respeta y conoce las necesidades específicas de tu alumno y su condición. Eso es claro. Como profes tenemos que hacernos responsables en ese sentido de identificar cuáles son las necesidades y las fortalezas de nuestros estudiantes. Mantén una comunicación fluida y constante con la familia. Destaca lo positivo y avanza. Las debilidades, nosotros como papá ya las conocemos. Y no necesitamos que nos digan todos los días que mi hijo se reguló, que le pegó al compañerito. Nosotros ya sabemos que nuestros hijos tienen una necesidad distinta. ¿Ya? Entonces, profes, por favor, enfoquémonos aquí, positivo y avances de nuestros niños. ¿Ya? Trabajemos en conjunto con la familia y alineados. Y en esto nosotros como familia tenemos que ser súper responsables también de seguir los lineamientos del colegio. Si la profesora me está diciendo que tengo que trabajar en esto y que sería bueno que lo lleváramos a un terapeuta a trabajar tal cosa, tratemos de hacerlo. Colaboremos mutuamente para que las cosas funcionen. ¿Ya? Se lo hablo como mamá y como profe, porque yo también he trabajado mucho con niños de apoya a tus alumnos con calendarios de anticipación. ¿Ya? Es súper importante que a lo mejor en la sala de clase tengamos un calendario con el día, la fecha, la hora. Los que son más grandes. No sé, en la primera hora tenemos matemáticas. ¿Ya? Pongo el monito ahí, que representa matemáticas. ¿Ok? ¿Cuánto dura esa clase? En el reloj. Mira, comienza a las 10 y va a terminar a las 10:30. Y ahí va a sonar el timbre.
Entonces, los que tienen hipersensibilidad auditiva, 5 minutos, 3 minutos antes te van a estar diciendo que lo vas a poder preparar, ¿ya? Colocan en ese calendario cuáles son las actividades durante el día. Y si va a haber algún cambio en esa rutina en el día, también la aviso, lo anticipo. Si hay un día que hay actividades en el colegio y que no se va a seguir la rutina normal o habitual, lo anticipo. Le digo que al otro día tiene que ir con ropa de color, que no tiene que ir con uniforme, ¿ya? Y eso nos va a evitar mucho a nosotros como papás las desregulaciones en casa antes de eso, ¿ya? No lo obligues a saludar frente al grupo los primeros días de clase, ¿ya? Respeta sus tiempos, crea lazos de confianza y acompáñalo en su adaptación. Si va a salir a recreo y no tenía el vínculo con nadie, trato de acompañarlo, que sea desde atrás, mirarlo. Que no se vaya a ir a un lugar que sea peligroso, porque de repente nuestros niños por tratar de arrancar del ruido y de todo el bullicio, no sabemos dónde pueden. Acompañamos esa información, ¿ya? Informar al resto de tus alumnos sobre la condición de su compañero es clave. Enseñarle a los otros niños que las neurodivergencias existen y que pueden llegar personas distintas a nuestra sala. Y también hacerlo con las otras familias, para que ellos también puedan entender por qué este niño reacciona de la forma que lo hace, ¿ya? Porque lamentablemente existe esa resistencia, ¿ya? Incorporar constantemente estrategias que puedan ayudar a tus alumnos, ¿ya? Y para eso es súper importante estar en constante capacitación, ¿ya? Aprendiendo nuevas cosas, conociendo nuevos protocolos. Esa es una tarea súper importante para nosotros como profesores para poder proporcionar recursos. Oye, antes que se me pase, yo quiero que ¿alguien si lo puede ayudar? ¿Sí? Por favor, nosotros creamos aquí un protocolo con los aceites esenciales, que es un protocolo de 90 días. Y que les cuenta un poquitito cómo podemos ir incorporando los aceites esenciales en la rutina de nuestros niños y cuáles son los aceites que nos van a ayudar de forma específica con nuestros niños y niñas, ¿ya? La idea es que ustedes los puedan ver, puedan irlos interiorizando y se comuniquen con la persona, ¿cierto?, que los invitó a este taller para que puedan verlos por ellos, ¿ya? Y esto es como un bonus track. Puse de cabeza a mi marido que es abogado en esa ley. Dime los detalles de todo lo que... ¿Ya? Bueno, la ley ICTEA tiene el número 21.545 y su materia establece la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista. ¿Ya? Esto está regulado en el ámbito social, de salud y de educación, y el nombre ciudadano, o sea, como se conoce la ley, es ley E, ¿ya? Y tiene la tutela de la ley de antidiscriminación, ¿ya? Y los sujetos beneficiarios, al verse discriminados, podrán incorporar las acciones judiciales previstas, eso lo estoy leyendo porque yo no cacho mucho de derecho, en esa ley que es la ley de no discriminación que está asociada a la ley SOMUD. ¿Ya? Lo que nos interesa, derechos en la educación, las garantías y derechos estarán resguardados por medio de mecanismos de fiscalización por el Ministerio de Educación. Esta es la entidad que se tiene que preocupar de que la ley se haga efectiva y además de los derechos y de las leyes, que consisten en acceso sin discriminación a establecimientos de educación públicos y privados, ¿okay? Educación inclusiva y de calidad que incluye medidas y protocolos en las comunidades educativas para impartir contenidos educativos regulados y adecuados a las necesidades de los niños, ¿ya? Con medidas disciplinarias compatibles con las regulaciones emocionales, que era algo que
que le tiró el borrador a la profesora. Suspendido. ¿Pero por qué le tiró el borrador a la profesora? ¿Por qué ese niño se reguló que llegó a ese extremo? ¿Ya? Entonces, esto va a tener que estar regulado. Formación y acompañamiento del profesorado, que es maravilloso porque no había nada que en el fondo nos respaldara a nosotros como profe para exigir que se nos preparara para recibir a niños que estaban dentro del colegio. Entonces ahora esta ley lo va a acompañar. Vamos a poder tomarnos de eso. En la educación superior, la obligación se mantiene en cuanto a proveer los espacios para que estas personas, ¿cierto? Para que nuestros niños puedan estudiar, pero es un poco más libre, ¿ya? Porque se supone que son niños más grandes, por tanto las universidades como que se rigen por otras cosas, pero sí van a tener que hacer algo en cuanto al ingreso a las universidades y al egreso, ¿ya? Eso sí lo está regulado. ¿Cuál es el gran problema de esto? Que todavía no están hechos los reglamentos y están dispuestos cuáles son las entidades específicas que van a regular. Por lo tanto, se espera que de aquí al 2026 esto ya esté en marcha. ¿Qué puedo hacer antes? ¿Ya? Si me pasa alguna de estas cosas, la opción aquí es acogerse a la ley de no discriminación y poder, ¿cierto?, entablar una demanda civil en tribunales de justicia por discriminación, ¿ya? Y tenemos esto, porque la ley está promulgada. Lo único que falta, ¿cierto?, es que se elaboren los reglamentos específicos de qué entidad va a ser la que va a regular cada uno de estos aspectos, ¿ya? Eso, convivir con el TEA que me enseñó a mí, como persona, como mamá, a ser paciente, optimista, tolerante, comprensiva, a escuchar más allá de las palabras, a no perder la esperanza y a creer en lo invisible. Porque muchas veces lo que no vemos a nuestros niños lo vamos a ver mañana. Eso es algo que yo quiero que quede súper claro. No necesitamos estar viendo ahora para creer en ellos, para saber que pueden avanzar, para saber que pueden lograr cosas. ¿Okay? Y les quiero dejar un pequeño regalito, con mucho cariño, para ustedes. Yo me lo compré, tengo 13 años y tengo TEA. León, ¿tú sabes lo que es ser TEA? Ser TEA es tener el cerebro de forma distinta. ¿Ya? ¿Cómo tú procesas la información igual que las otras personas o distinta? Es distinta. ¿Cuáles son las cosas que a ti más te complican de tu condición? Los brillos tan fuertes, las cosas que hacen a otros niños, ¿Ya? esas cosas. ¿Qué pasa con tu cuerpo? Se puede asustar. ¿Y tú sientes que necesitas mantenerte siempre en movimiento? ¿O? Sí, siempre lo mismo. ¿Ya? ¿A qué curso pasaste, León? Octavo. ¿Ya? ¿Y cómo te sientes para volver a clase? Me siento un poco confuso. Octavo. ¿Ya? ¿Y cómo te sientes para volver a clase? Siento un poco complicado. ¿Qué es lo que te complica? La escritura, no explicar mucho la ortografía, agarrar el papel. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la relación con tus compañeros?
¿Saben cuándo van a haber cambios? Sí, me anticiparon. ¿Sí? ¿Que te avisaran? Sí, que me avisaron. ¿Ya? ¿Y cómo te sientes para volver a relacionarte con tus compañeros de los museos? Más o menos. Más o menos. Ya. León, ¿y cómo te estás preparando tú para poder enfrentar la ronda de clase? Con mis aceites esenciales. Para sentirte bien. Adaptir. ¿Ya? Lavanda. ¿Ya? Paiva. ¿Ya? Demonocaritus. ¿Cómo te preparas en las noches para tallar el otro día un día? Con el difusor. ¿Ya? ¿Y qué aceites colocas ahí? Varas, aceto. En la mañana antes de preparar ¿qué haces? Tomarme cápsulas. ¿Ya? ¿Y esa cápsula qué es lo que tiene? Con incienso, verde. ¿Bergamota? Bergamota. ¿Sí? Oye, León, ¿qué sientes tú con los aceites? ¿Qué pasa en tu cuerpo con los aceites? Me puedo relajar. ¿Ya? ¿Qué más? Oler Cuando hueles los aceites, ¿qué sientes tú? la calma. ¿Te calma? Sí, la calma. ¿Ya? ¿Sientes que te puedes adaptar mejor a la rutina? Sí, me puedo estar. León, ¿por qué es importante la inclusión? Por eso podemos convivir con eso. ¿Qué pasa si no nos separamos? ¿Tú sientes que muchas veces no respetan como tú eres? Sí, ¿Y qué le quieres decir a las personas? que dejen de hacer cosas. Es importante que seamos tolerantes con los otros, ¿no? Sí, ¿Cierto? Porque todos somos. somos muy diferentes. Demasiado. Bueno, invita a la gente a que pueda acompañarse con los aceites esenciales para que puedan tener un mejor regreso a eso. Invítalos. Puedo invitar a la gente a volver al colegio con los aceites esenciales. ¿Sí? Sí, ¿Vas a pedir la ayuda? sí, voy a esperar. Gracias, León. Muchas gracias. Nosotros estamos muy contentos de poder tenerla a ella en nuestro equipo. Sin duda es una excelente profesional, una gran mamá, pero también una gran amiga y una gran líder. Así que de parte de todo este equipo, recibe por favor. Bueno, la Lolita, ella es mi upline en Doterra y ella es una de mis líderes frontales, así que yo feliz. Pero de verdad, de todo corazón, que esto que les compartimos hoy día sea de ayuda para ustedes. Es difícil ser papás neurodivergentes, ¿cierto? Nadie nos enseña, nadie nos dice cómo lo tenemos que hacer. Pero todo lo que hacemos es desde el corazón. Y ustedes vieron ahí a mi León, eso que ustedes vieron ahí en la pantalla son años de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, de buscar opciones para que él esté así y que él se vaya desarrollando así de hermoso como yo lo veo, como su mamá. Así que nada, muchas gracias a todos por venir. Esperamos que puedan incluir esta forma de intervención con sus niños neurodivergentes. Créanme que va a ser una tremenda ayuda para todos ustedes, para sus familias y para los colegios, porque por van a estar más allá. Quiero preguntarles de acá, ¿cuántos son papás de niños neurodivergentes? Qué lindo. Espero que hayan disfrutado mucho este taller. ¿Alguien me podría contar qué les pareció, qué sintieron?